episodio número 2732. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la Santa Palabra de Dios. Y en esta semana estamos abordando ya la lección número 9. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con el texto a memorizar de Salmo capítulo 118, versículos 22 y 23. Salmo 118, 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto. Es una maravilla a nuestros ojos. Salmos capítulo 118, versículos 22 y 23. Esta semana el pastor Franklin Martín no va a poder enviar los comentarios teológicos, pero la semana pasada estuvo nuestro hermano Omar Medina con su asesor teológico en la lección número 8, Sabiduría para vivir con rectitud. En esta ocasión, pues su servidor, estoy con ustedes compartiendo la lección número 9, Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y específicamente para este sábado domingo, el pastor divino y abnegado. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza y cómo pueden también sintonizarnos, cómo pueden también enviarnos algún saludo, algún reporte de sintonía o solicitar cualquier información respecto a nuestra emisora. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque nos das la oportunidad de estudiar tu santa y divina palabra. Ayúdanos, oh Dios, para poder entenderla, para poder practicarla y para poder compartirla con otros. En especial te pedimos que bendigas a cada familia representada para que juntos podamos tener esta experiencia personal contigo y que a la vez tú también puedas bendecir a todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pastor divino y abnegado. Los salmos dan testimonio de la persona y el ministerio de Cristo. Casi todos los aspectos de su obra en el plan de salvación se ven en los salmos. De diversas maneras, la vida y la obra de Cristo están prefiguradas y predichas en ellos, a menudo con notable exactitud. Y es una bendición esto de que los salmos sean una especie de profecía de tipo para de esa manera que se dé el antitipo, o al revés, el antitipo para que se dé el tipo. La tipología es una de las partes teológicas más hermosas y en estos salmos pues podemos encontrar cómo está representado lo que posteriormente se convierte en la realidad en el Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios. Los temas revelados en los salmos incluyen la divinidad de Cristo, su filiación divina, su obediencia, su celo por el templo de Dios, su identidad como buen pastor, la traición, su sufrimiento, sus huesos que no fueron quebrantados, su muerte, resurrección, ascensión, sacerdocio y realeza. Todo está allí, como se predijo muchos siglos antes de que Jesús viniera en carne y hueso. Usted se imagina qué maravilloso es el hecho de que la palabra de Dios sea una profecía y un cumplimiento. Es maravilloso porque
Eso fue con siglos y siglos de anticipación. Y miren todos esos temas que mencionamos. El asunto de la identidad de Jesucristo como buen pastor, su resurrección, su ascensión, su sacerdocio y realeza, en fin, todos los detalles más relevantes respecto a su vida, muerte y resurrección están descritos en los Salmos. No es de extrañar, por ejemplo, que al hablar de su ministerio, Jesús citara los Salmos en su conversación con los discípulos, camino a Emaús. Quería incluso que encontraran en los Salmos la prueba de quién era Él. Por eso fue que Él le dijo en Lucas 24:44 que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, decía Él, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, los salmos no fueron excluidos de ese compendio de libros que ellos debían de saber y debían de interpretar y entender que Jesucristo estaba cumpliendo todo paso, toda profecía de las Escrituras estaban siendo cumplidas en su vida. Algunos de los salmos que tienen un cumplimiento tipológico en Cristo, con Salmo, por ejemplo, 24, 45, 72 y 101, lo que le conocen también como el Rey y Juez ideal, el Salmo capítulo 88 y 102, y esto de las oraciones del siervo sufriente de Dios. En todos los salmos, mediante lamentos, acciones de gracias, alabanzas y el clamor en busca de justicia y liberación de los salmistas, podemos oír los ecos de la oración de Cristo por la salvación del mundo. Y esto es bien interesante porque Cristo es el que inspira a todos los escritores de la palabra de Dios, y Él, a su vez, es quien repite esas palabras. O sea, tanto Él se la dice a ellos, como ellos, en ese sentido, se la dicen a Él, y Él vuelve y las repite. En ese sentido, por eso es que se ve como esa conexión, porque Cristo no cambió lo que Él había inspirado antes de encarnarse, antes de volverse ser humano. Entrando a la parte del domingo, se nos invita a leer varios salmos. El Salmo 23, el Salmo 28:9, Salmo 81, Salmo 78, 52 y 53, 79:13 y 103, para responder a la pregunta, ¿cómo se describen en estos textos la relación entre el Señor y su pueblo? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Acompáñame a esta lectura imperdible. Salmos capítulo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmos capítulo 23. Ahora veamos el Salmo capítulo 28 y el versículo 9. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, pastoréales y susténtales para siempre. Eso es lo que dice Salmo capítulo 28 y el versículo 9. Ahora veamos Salmos 81. Oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Eso es lo que dice Salmo capítulo 80 y el versículo 1. Ahora Salmos 78, 52 y 53. Hizo salir
a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Salmos capítulo 78, versículos 52 y 53. Ahora veamos lo que dice Salmo 79, 13. Salmo 79, 13. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Eso es lo que dice el Salmo 79, 13. Ahora veamos lo que dice el Salmo 103. Salmos 103. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Eso es lo que dice Salmo capítulo 100 y el versículo 3. Ahora respondamos a la pregunta: ¿cómo se describe en estos textos la relación entre el Señor y su pueblo? Yo escribí: como el pastor a sus ovejas, el cual las guía, las cuida y las sustenta. Básicamente es eso. Ahí vemos esa relación del Señor con el cuidado paternal, con el cuidado que el pastor le tiene a sus ovejas, y es sumamente hermoso la imagen completa. Más adelante yo voy a dar algunos detalles en el transcurso de la lección sobre incluso lo que hace el pastor por sus ovejas, y algunos lo verían como algo básicamente como, ven acá, fuera de lugar. Lo voy a decir ahora por si acaso no me acuerdo en el transcurso de decirlo. Es simplemente el asunto de la imagen de la disciplina, la imagen del callado, la imagen de cuando el pastor tiene que quebrarle la patita a esa ovejita que está yéndose del redil, que se está ya por descarrilar, y obviamente uno diría: wow, pero ¿cómo va a ser que le rompe la pata a su propia ovejita? Claro, lo hace por amor y lo hace porque quiere infundir aliento, porque eso es lo que dice el Salmo 23. Tu vara y tu callado me infunden aliento. En vez de maltratarla con eso de quebrarle la pata, lo que está haciendo es dándole aliento. ¿Por qué? Porque él la cuida y la sustenta, se la pone incluso en sus hombros, luego de que le rompe la patita, se la cura, se la venda, se la cuida, y cuando ya esa ovejita está nuevamente hábil para caminar, para correr, para estar junto con las demás ovejitas, ya no vuelve a irse, ya no vuelve a estar fuera del redil o a quererse ir, porque aprende la lección. Por eso es que la vara y el callado, que es para agarrar la ovejita cuando se quiere ir, infunde aliento. Por eso es un pastor divino y abnegado. La imagen del Señor como pastor y del pueblo de Dios como ovejas de su prado pone en relieve la guía y el cuidado sustentador de Dios para con su pueblo, así como su dependencia de Dios para satisfacer todas sus necesidades. La imagen transmite la noción de cercanía entre Dios y su pueblo, porque los pastores vivían con sus rebaños y cuidaban de cada oveja individualmente. La imagen pastoral subraya también la propiedad de Dios sobre su rebaño, garantizada por dos fuertes vínculos: la creación, en primer lugar, y también el pacto. Es como decir que Dios nos reclama como suyos doblemente: suyo porque nos hizo y suyo porque nos salvó, nos redimió con su sangre. Por esa razón es que mencionamos al principio el asunto de el pastor, el cuidado paternal, y que da la milla extra. Nosotros a veces queremos ser más buenos que Dios, y Dios es tan bueno
que no nos va a negar ninguna cosa que nos sea necesaria, pero tampoco nos dará ninguna cosa que nos perjudique. Eso es algo como maravilloso. Yo, como padre, entiendo que Dios es mi ejemplo y muchas veces uno como padre como que cae en este error de querer ser mejor que Dios, y nadie puede ser mejor que Dios. Hay un pastor que dijo una frase bien graciosa, que hay, en este caso, adventistas que quieren ser más adventistas que la iglesia adventista, porque ellos le añaden en ese sentido a los requerimientos que la iglesia ya tiene como iglesia mundial. Entonces hay que tener cuidado para que en ese sentido mantengamos ese balance que Dios nos enseña. La imagen del pastor divino que conduce a José como rebaño alude quizás a la bendición que Jacob le dio a José, que presenta a Dios como el pastor de Israel y apela así a esta gran promesa y bendición. Los reyes eran considerados pastores de su pueblo. Vamos, por ejemplo, a ver el segundo libro de Samuel, capítulo 5 y el versículo 2, para que veamos esa imagen. Los reyes como pastores. Dice aquí, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Ahí está la evidencia en segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 2, de que los reyes eran considerados pastores de su pueblo. De ahí que entonces no se entendía y no se veía a bien que ese pastor, que ese líder consagrado a Dios, viniera e hiciera lo malo ante los ojos de Jehová. Sin embargo, únicamente Dios merece realmente ese título, porque la mayoría de los reyes humanos no estuvieron a la altura de esa vocación. Ahí está lo que yo le mencionaba. Solamente el Señor lo merece, y por eso se lo llama el buen pastor. A propósito de esta referencia de que el único que merece ese título es Dios, aprovecho para enviar un saludo a uno de los pastores que me formó en la Universidad Adventista de las Antillas. Estamos hablando del pastor Efrén Pagán. Un saludo al pastor Pagán allá en Puerto Rico. Y definitivamente él nos enseñó esto. Nos enseñó que nosotros somos subpastores. Algunos muchachos lo cogían como a juego, pero realmente es una evidencia. El único pastor es Dios y nosotros somos los subpastores o los pastores auxiliares, pero realmente el único pastor y el único buen pastor es nuestro Dios. Se nos invita a continuación a leer Juan capítulo 10, versículos 11 al 15, Juan 10 del 11 al 15, para responder a propósito esta pregunta del buen pastor. ¿Qué dice Jesús de sí mismo como buen pastor? Una vez más, acompáñame a la lectura de la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículos 11 al 15. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo y deja las ovejas, y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Juan capítulo 10, versículos 11 al 15. ¡Qué imagen más maravillosa! ¡Qué imagen más cargada de elementos reales
para nosotros ver a Jesús como el buen pastor. Entonces, respondamos a la pregunta: ¿qué dice Jesús de sí mismo como buen pastor? Aquí escribí que Él es el buen pastor y como tal, a diferencia de los que son empleados, Él como dueño le duelen tanto sus ovejas que hasta su vida da por ellas. Y hasta rimó, le duelen tanto sus ovejas que hasta su vida da por ellas. Y eso realmente, esa es la base. Si usted entiende esto y se va más allá, usted dice, wow, pero ¿en qué momento es que yo voy a entender que el dolor de Dios debe ser mi dolor? Que el sueño de Dios, que el deseo de Dios de salvar debe ser mi deseo de salvar. Hasta que nosotros no nos pongamos en el lugar de Dios, nosotros vamos a seguir en la iglesia viviendo como asalariados, viviendo como que estamos aquí, estamos en la iglesia, servimos a Dios porque Él nos da ciertos beneficios, pero realmente no creemos que esto es de nosotros. Creemos que esta obra solamente es de Dios y nosotros no tenemos nada más que ver. Hasta que un empleado no se siente como dueño de una empresa, no estamos hablando de querer ser dueño para hacerle daño a los demás empleados o a los demás compañeros de trabajo o a las demás personas, los clientes que llegan al negocio. Estamos hablando del empleado que se levanta temprano en la mañana y es enfocado en ese trabajo porque quiere hacerlo mejor y quiere que esa empresa prospere, siente que es como suya en ese sentido. Pues de la misma manera, yo aprovecho y doy la referencia. Si nosotros en la iglesia, entendiendo que no somos los dueños originales, pero debería de dolernos como si fuéramos los dueños de la iglesia, entonces trataríamos a la gente y lucharíamos por su salvación como Cristo dando su vida por las ovejas. El vínculo íntimo entre el pastor divino y su rebaño se aprecia en que el rebaño conoce inequívocamente la voz del pastor. Hasta el día de hoy, los pastores de Medio Oriente pueden dividir sus rebaños que se han mezclado simplemente llamando a sus ovejas, que reconocen a su pastor y siguen su voz. Esta es una imagen maravillosa que nos reta la soberbia, la rebeldía que muchas veces tenemos porque no queremos seguir la voz del pastor, queremos seguir la voz de, en este caso, del lobo. El enemigo viene y nos mete en un extremo, en el libertinaje o en el legalismo, y ahí estamos, siguiendo al enemigo, siguiendo en ese sentido la voz del lobo y no del pastor. Entonces, basta ya. Ya ha llegado el momento de escuchar la voz de Dios, de escuchar su voz, de seguirle, porque Él es nuestro único pastor. A veces el rebaño de Dios sufre diversas aflicciones que el pueblo entiende como señal del descontento y el abandono de Dios. Sin embargo, el buen pastor nunca abandona a sus ovejas descarriadas. Lo repito una y otra vez, el buen pastor nunca abandona a sus ovejas descarriadas, sino que las busca para salvarlas. Esta es una poderosa imagen de la relación de Dios con su pueblo. Él está dispuesto a morir por sus ovejas y, paradójicamente, a convertirse en cordero sacrificado por ellas. Es una imagen maravillosa la que presenta aquí la autora de estas lecciones, mencionando nada más y nada menos que paradójicamente Cristo intercambia con las ovejas. Entonces, además, Jesús confirmó que llamaría a sus ovejas de otros rebaños y las uniría en un solo rebaño. Entonces, todo esto de verdad que nos ayuda, nos motiva y se hace la pregunta final: ¿de qué manera puedes aprovechar a diario y poner en práctica lo que se nos promete al tener a Jesús como el buen pastor?
Aquí escribí, el sentido de pertenencia, es decir, el que tiene a Jehová como su pastor, sabe que le pertenece al pastor de los pastores y como tal, nada le faltará. Así que de esa manera, yo mencioné que podemos aprovechar a diario de poner en práctica lo que se nos promete al tener a Jesús como nuestro pastor. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el pastor divino y abnegado es Jesús, que no tenemos nada ni a nadie que escuchar, que seguir, solamente la voz de nuestro pastor. Y esta voz se escucha claramente en su palabra. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos una vez más para que podamos cumplir al pie de la letra todo lo establecido. Queremos escuchar tu voz, escuchar la voz del buen pastor y a la vez ayúdanos, oh Dios, para aquellos que ya estamos llamados a trabajar para ti, llamados a servirte, que en algún momento esa conexión, ese deseo de impulsar la obra en otro nivel, de entender que nos debe de doler tanto como a ti, como dueño de las ovejas, que de esa manera podamos, oh Dios, servirte, adorarte y vivir en una armonía tal que podamos nada más y nada menos que ganar muchas almas para tu honra y tu gloria. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, el Mesías sufriente para este lunes 26 de febrero, en el marco de esta lección número 9. Bendito el que viene en nombre del Señor. Y el texto a memorizar lo encontramos en Salmo capítulo 118, versículos 22 y 23. Salmo 118, 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto. Es una maravilla a nuestros ojos. Salmos capítulo 118, versículos 22 y 23. Así como lo habíamos prometido al inicio del programa, compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Puede ser vía WhatsApp al 203-302-0397. 203-302-0397. Todavía está disponible un audio que prometimos y algunos han escrito al WhatsApp de la radio y le hemos enviado gustosamente esta reflexión cuando estoy bien con mi Dios, pero no solamente esa, sino que ustedes pueden siempre comunicarse con nosotros si está dentro de nuestras posibilidades, si tenemos el derecho de compartir algún material, lo hacemos, además de compartir también la programación oficial para que usted pueda así ver en qué momento se transmite cada programa. De paso, este programa de estudio sistemático de la Biblia, Audios de Bendición con Omar Medina, se transmite 3 veces al día en la radio, a las 7 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 10 de la noche, a excepción del viernes, que se transmite a las 7 de la noche en vez de las 10, porque tenemos un programa especial a esa hora. También pueden sintonizarnos por medio de TuneIn Radio. TuneIn es una aplicación bien interesante que está incluso en los dispositivos de Amazon Alexa. Usted simplemente le dice, Alexa, toca Oasis de Esperanza en TuneIn, y automáticamente lo va a tocar desde esa emisora, o mejor dicho, desde ese enlace. Es un puente de muchas emisoras y así usted puede escucharnos libremente, además de la página principal radiooasisdeesperanza.org. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes
Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.